Yo quisiera primero, en esta segunda conferencia de prensa, desearles a todos los mexicanos, mexicanas, bienestar, y a los medios de comunicación que el inicio y el año sea mejor que los pasados. Quisiera en esta ocasión, en esta conferencia de prensa, que planteáramos tres asuntos de importancia. Uno de ellos, quizá el de mayor importancia política, todos son de importancia, pero es esta develación o revelación de la existencia de la mafia casinera, que es un escándalo por la corrupción, por los intereses que ahí se manejan y porque está poniéndose al descubierto cómo operaban las camarillas corruptas del gobierno en favor de casineros, en favor de estos intereses, y cómo se empleaba no solo el tráfico de influencias, sino la peor forma de corromper, de sobornar, y que hoy se pone al descubierto lo que nosotros denunciamos desde el Senado de la República y que siempre fue negado. Precisamente hay interpuesta una acción, una controversia en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque muchos de los legisladores consideramos que con el reglamento que también de manera precipitada en las últimas horas se modificó y que regula juegos y sorteos, de manera grave, vía reglamento, se intentaba suplantar o se intenta suplantar y se intenta usurpar las funciones del Poder Legislativo. Está planteada, pues, una controversia constitucional y nosotros le hemos respaldado. Está sub iudice, no se ha resuelto, no se concedió la suspensión provisional de los actos y el reglamento está aplicándose. Sin embargo, la Corte tendrá que revisar el fondo de la controversia planteada, porque nosotros consideramos que es una podedumbre la forma en la que operaron todas estas concesiones, permisos para funcionamiento de casinos, para funcionamiento de juegos en distintas partes del país, y ahora está la cloaca destapándose, en donde están involucrados funcionarios de primer nivel y que ocuparon puestos de relevancia en el gobierno federal. Nosotros plantearemos en la comisión permanente un punto de obvia y urgente resolución el próximo miércoles, primero para exhortar a la Corte que resuelva conforme a los últimos acontecimientos. Le vamos a adjuntar pruebas supervinientes, como son las declaraciones recientes de personas que tienen conocimiento del tráfico de influencias, de delitos de soborno, de delitos de peculado, y que están involucrados legisladores, funcionarios públicos y exfuncionarios, y vamos a plantear que la Corte acepte como pruebas supervinientes todos los testimonios y pruebas que han surgido en los últimos días para que pueda ejercer de manera correcta su facultad y pueda invalidar el reglamento para permitir que el Congreso legisle sobre esta materia tan delicada que se ha puesto al descubierto, la enorme corrupción que en los gobiernos panistas se presentó
en la entrega de permisos y concesiones. Pero no solo eso, también vamos a plantear una comisión. Es urgente que se integre por la comisión permanente una comisión plural, que el Congreso pueda investigar a fondo este hecho tan escandaloso de corrupción, de deshonestidad, de sobornos. En el Congreso debe de saberse a quién beneficiaron esos sobornos, quién es la madeja, a cuánto se involucra todo esto, este escándalo de los casinos, el Casino Gate. Es México el país del escándalo. Tenemos el Pemex Gate, tenemos el Monex Gate, tenemos el Soriana Gate, tenemos el Casino Gate, y todos gozan de impunidad y hasta de fuero. El Congreso mexicano tiene la obligación, no solo legal, sino moral, de investigar y de deslindar responsabilidades de este escandaloso hecho de los casinos, que no puede soslayarse y no puede permitirse que la impunidad vuelva a cubrir con su manto a personajes del gobierno o a personajes que actualmente siguen en los poderes integrándolos, porque es verdaderamente indigno y es inmoral que callemos frente a lo que se está investigando y frente a las denuncias que vía los medios de comunicación se están presentando y la autoridad no actúa. Son delitos de oficio que la Procuraduría General de la República debería estar en este momento integrando averiguaciones previas para investigar, indagar el fondo del Casino Gate. Por esa razón, nosotros hacemos un llamado para que la Procuraduría General de la República, de oficio, inicie las investigaciones, tome declaraciones y inicie con el deslinde de responsabilidades hasta el nivel que se quiera, porque va hasta la presidencia de la República del pasado sexenio, pasando por los secretarios de gobernación, subsecretarios y personeros de alto nivel que no pueden mantenerse en la impunidad. De lo contrario, el discurso anticorrupción es eso, demagogia, un discurso vacío, un discurso sin consecuencia, un discurso de perorata, pero no de realidades. Por eso nosotros vamos a plantear el próximo miércoles la integración de una comisión plural que investigue con profundidad el Casino Gate, que es un escándalo. En cualquier país del mundo tumbaría a gobiernos y estarían ya ahorita procesando a personajes públicos corruptos. En este país es el único que no pasa nada. Ante las evidencias, la existencia de pruebas, de cheques, de testimonios, de fotografías, no pasa absolutamente nada. No es posible que todos callemos, nosotros no lo haremos y no nos van a comprar, porque este gobierno corruptor de oposiciones, cooptador de oposiciones, es lo que quiere. Él piensa, los corruptores, que todos tenemos precio. Se equivocan. Hay quienes luchamos por principios, vamos a continuar luchando, no tenemos precio y vamos a seguir señalando no solo este tipo de prácticas corruptas que ahora se están solapando por el nuevo gobierno, porque no actúa, porque se mantiene en silencio, porque es un silencio cómplice, porque el pacto todo lo cubre, todo lo borra. Ese es el pacto de impunidades que firman, porque no quieren ser tocados ninguno de los miembros del gobierno pasado. Por esa razón, también incurren en responsabilidad de complicidad el actual gobierno que no actúa
y que no ejerce su facultad de investigación y de sanción contra los responsables. En la oposición, en el grupo que coordinamos de Movimiento Ciudadano, seguiremos elevando la voz contra este tipo de actos de corrupción del gobierno panista que dejó miseria, pobreza, corrupción y que dejó el país en un charco de sangre, en un océano de sangre por la violencia, la inseguridad y la impunidad. No vamos a ceder un solo milímetro en nuestra acción de denuncia y de exigencia de que se castigue a los responsables. Y otros dos temas los va a comentar el diputado Mejía, vicecoordinador del grupo parlamentario, y después las preguntas que quieran hacer con toda confianza y con todo gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos nosotros a insistir también en dos temas que nos parecen de la mayor relevancia. El primer tema tiene que ver con que se integre una comisión legislativa plural para que dé seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en 14 entidades federativas para evitar que haya desvío de recursos, desvío de programas sociales, a fin de beneficiar a los candidatos fundamentalmente del PRI y del PAN. Nosotros estamos planteando que esta comisión revise los procesos que va a haber en Baja California, en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, en total 14 entidades federativas. Hay preocupación porque la Secretaría de Desarrollo Social se dedique a estar con una política clientelar, tratando de inducir el voto. Nos preocupan las giras electoreras de Peña Nieto, como la que ayer realizó por el estado de Zacatecas. Nos preocupa también que los gobernadores sátrapas están ya destinando recursos para el proceso electoral. Un ejemplo de ello es Rubén Moreira, que en Coahuila acaban de aprobar que 1,000 millones de pesos se van a destinar a reparto de materiales de construcción con un programa profeso para esa materia, y evidentemente esto tiene un sentido electoral. Esto lo vinculamos también con una iniciativa que presentamos el diputado Monreal y su servidor para que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 9, para que no vuelva a haber más estos endeudamientos de último momento por parte de gobernadores, como es el caso célebre del gobernador, exgobernador de Tabasco, Granier, que al cuarto para las 12 y de salida se endeudó por casi 5,000 millones de pesos el estado de Tabasco. Nosotros lo que estamos planteando es que cuando haya este tipo de situaciones se tenga que pedir obligadamente la anuencia del gobernador electo, de la autoridad que ya quedó firme para el relevo gubernamental. Nos parece que es fundamental que este tipo de medidas se tomen, por un lado la Comisión Legislativa de Seguimiento de los Procesos Electorales y por otro lado esta reforma para evitar los endeudamientos de último minuto. Tenemos también, por otro lado, insistiremos en el tema de que en comisiones se apruebe el punto de acuerdo que presentamos para que se tomen medidas firmes para recuperar la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad social en la comarca lagunera de Coahuila y Durango. Nos preocupa porque en estos 40 días de Peña Nieto, la laguna se ha convertido en la región más violenta del país. Es un estado de psicosis colectiva, hay asesinatos a plena luz del día en avenidas muy transitadas, de amplia circulación, y esto, se viene a sumar a lo que está pasando en otras partes del país, pero nos parece particularmente dramático lo que acontece en esa región, y definitivamente si no hay un pacto de impunidad, si no hay un afán de
cobijarse unos a otros, pues este punto tiene que salir adelante, pero sí vemos que el Pacto por México, o Copto por México, como ya lo conocen algunos también, se está convirtiendo en una tapadera, porque con el pretexto de que todos están de la mano y trabajando juntos, nadie se quiere de algún modo tomar cartas en el asunto. Ya lo dijo el diputado Monreal, es el caso del reglamento del Estado Mayor Presidencial, donde se otorga seguridad a las familias de los expresidentes, es el tema de los casinos, es el tema de la política de seguridad pública, que no ha habido un cambio entre la política de Calderón y la política de Peña Nieto. Lo único cambio fue que ya no es García Luna, sino ahora es Osorio Chong, que es secretario de Gobernación con funciones policíacas, pero finalmente los saldos siguen siendo deficitarios y el gobierno federal pide tiempo, pero lo que los ciudadanos quieren ya respuestas y estas no se han visto. Por nuestra parte sería lo que tendríamos que comentar y estamos a sus órdenes por si hay algún comentario o pregunta para el diputado Monreal o para su servidor. Bueno, por mi parte me parece que es una burla que ahora vaya a dar clases. ¿De qué clases va a dar? ¿De ingobernabilidad, de inseguridad, de corrupción, de criminología, de medicina forense? O sea, realmente una institución de ese prestigio, pues me parece que mal abona su currícula profesional como institución de amplio prestigio mundial que Calderón de clases. Me parece que la comunidad que está legítimamente protestando está en su derecho, porque nos parece que aquí tiene cuentas que rendir Calderón. No puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, y no puede tampoco una institución de ese prestigio prestarse ahí como asilo de alguien que tiene todavía que rendir cuentas, de alguien que todavía tiene mucho que decir sobre el estado que dejó su país. Doctor, ¿quiere comentar? No, me parece que Ricardo ha sido muy puntual en este sentido. Es un asunto de esta universidad el que lo contraten, el que lo llamen, pobres alumnos, van a salir muy desorientados. No creo que abone en nada. Creo que un maestro de primaria de la Sierra Tarahumara sería más productivo y sería más moralmente aceptado para darles clases o al menos transmitirles su experiencia. Es un asunto que se encierra en negociaciones políticas internacionales. Los que fueron fieles servidores del imperio tienen que tener su recompensa de protección. Y es eso. Se lleva toda una unidad del Estado Mayor Presidencial que va a vivir allá en una casa especial, con unidades especiales, con armas especiales, con viáticos especiales, todos pagados con los impuestos del pueblo de México. Y ya no solo eso, sino las familias que nos deja aquí, hasta las generaciones de sus nietos, el pueblo de México está obligado a pagarles su seguridad física, viáticos, armas, oficiales, soldados, secretarias. Solo en este país sucede eso. Por eso queríamos el cambio. La gente no pensó en esto. Y vean los excesos de unos y de otros, porque los cometen quienes se fueron, quienes son expresidentes, pero los toleran quienes están.
es lo mismo, no ha habido ningún cambio, es cosmetología, no hay ningún cambio en el país. Por eso nosotros seguiremos luchando. Perdón, diputado. El problema de los casinos no viene desde la administración de Calderón, sino también viene Sí. de la época de Fox, cuando se dio el caso con Santiago Krill, los Sí. casinos que se dieron. En este caso también se debe investigar al expresidente Sí. de Fox, al exsecretario de Gobernación, Santiago Krill, sobre todo al senador que está ahorita, Schwartz, que era el vocero de Josefina. Se debe pedir su desafuero por estar involucrado en este caso. ¿Ustedes lo van a pedir como Movimiento Ciudadano, el desafuero del senador? Nosotros como El desafuero también de la hermana de Calderón, que también supuestamente no conoce quién es ni la suplente de senadora. Esa sería la primera pregunta. La segunda, también se está haciendo otro escándalo, el caso de Walmart, donde se está involucrando al gobernador de Morelos, a otros funcionarios de la administración de López Obrador cuando era jefe de gobierno. En este caso, ¿cuál es su opinión en el caso de Walmart? ¿También se debe investigar este caso? Sí, en el caso del primer caso que me pregunta, yo señalo y afirmé que vamos a presentar el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la comisión permanente del próximo miércoles un exhorto a la Corte para que resuelva la controversia constitucional planteada sobre la invalidación o sobre la declaración de inconstitucionalidad del reglamento de juegos y sorteos que valida, permite y legaliza la existencia de estos permisos y de estos casinos o casas de juego en el país por encima de la ley, es decir, por la vía del reglamento tratan de sustituir y suplantar a la ley y por tanto se está planteando la invalidación del reglamento para que sea el legislativo el que determine los alcances, las reglas, las normas para el funcionamiento de estos juegos, de estas casas de juego y de estos casinos. Y he dicho que también plantearemos al mismo tiempo una comisión plural, que una comisión plural sea integrada de manera urgente para coadyuvar con las investigaciones del Casino Gate en el país por todas estas revelaciones que se han estado haciendo y que son un escándalo y que en cualquier país del mundo hubiera dado ya paso a hacer llamadas a la autoridad correspondiente, a la Procuraduría General de la República o a la determinación de una fiscalía especializada para investigar este grave asunto del Casino Gate. No ha sido así, por eso es que estoy planteando que esta comisión legislativa de alto nivel del Congreso mexicano pueda coadyuvar con la investigación para que, junto con el Ministerio Público, puedan deslindar responsabilidades y consignar y sancionar a los responsables de tanta corrupción, deshonestidad, peculado, tráfico de influencias, sobornos y dinero ilegal que se presentó todos estos años. Por supuesto que alcanza el sexenio de Vicente Fox y tiene que también ser investigada la presencia y la función desarrollada por los secretarios de Gobernación y los subsecretarios. No quisiera particularizar porque de eso se encargará la investigación. Eso es lo que estamos planteando. Nosotros no queremos lanzar acusaciones en falso, sino que las investigaciones sean las que determinen quiénes son los responsables. Y sobre el caso que usted me comenta, del otro caso, el de las revelaciones sobre el caso Walmart, nosotros sostenemos que también deben investigarse. También deben investigarse. Nosotros hemos expresado en ocasiones tener diferencias por algunos dichos, expresiones y posiciones del gobernador Graco Ramírez. Nosotros lo hemos hecho de manera distinta, pero no haremos uso de este tipo de señalamientos
para subrayarlas, para acentuarlas o para intentar una actitud de señalamiento frágil o endeble. Esperaremos las investigaciones que sí estamos seguros deben de realizarse, para que una vez que se determinen, se fije nuestra posición política. Lo que sí quisiera aclarar, porque hoy vi en algún periódico, en 8 columnas, este señalamiento, el otorgamiento de permisos para la apertura de nuevas tiendas, centros comerciales o negocios casi en todo el país, corresponde a los presidentes municipales y en el caso del Distrito Federal corresponde a los jefes delegacionales. Es una facultad exclusiva de los jefes delegacionales y a ellos corresponde determinar su viabilidad. Por eso me parece incorrecto, injusto, el que hagan señalamientos más allá de los jefes delegacionales. Andrés Manuel López Obrador es un hombre incorruptible, es un hombre que precisamente por ser incorruptible se desató todo el desafuero, porque un grupo de corruptos quería que pagara obras que no se habían hecho, y por eso Andrés Manuel está curado de espantos. Y obviamente, como ha iniciado la construcción de un proyecto político, que yo tengo la seguridad de que tendrá una fortaleza impresionante, por esa razón, todos los días, un día sí y otro también, los señalamientos les sobran y aprovechan cualquier circunstancia para poder o para querer vincularlo. Pero son los jefes delegacionales, y en el caso del señor Graco, tiene derecho a defenderse y tiene derecho a señalar su verdad, pero los señalamientos son a él. Nosotros no aprovecharemos la circunstancia ni la coyuntura, ni para atacarlo, ni para descalificarlo. No somos así, y deseamos que se aclare esta situación y que salga adelante por el bien del Estado de Morelos. Nosotros, al contrario, queremos que sean las investigaciones las que determinen el grado de responsabilidad de los presuntos involucrados. En este caso, quien sobornó y los delegados o presidentes municipales que fueron sobornados. ¿Alguna otra cosa, compañeros, compañeras de partido? Espero pronto verlos en Movimiento Ciudadano. Gracias, nos veremos el lunes. Sí, gracias.